Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buen día, soy el doctor José de Jesús Pelayo Cárdenas de la Escuela Superior de APAN, en donde me encuentro adscrito a la licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología. El día de hoy voy a presentar el tema de ángulos diedros en moléculas orgánicas. Aquí está la tabla de contenidos de lo que voy a platicarles el día de hoy. Una definición general de los ángulos diedros, el contexto en química, y finalmente un ejemplo de aplicación con una molécula orgánica llamada cisteína. Al final están las referencias. El objetivo general de este mini curso es dejar claro al estudiante la forma en que se define y que se calculan los ángulos diedros de moléculas orgánicas. Se utiliza el ejemplo del aminoácido cisteína. Las palabras clave de este mini curso son ángulos, diedros, moléculas y orgánicas. Entre los prerequisitos de este mini curso se encuentran conocimientos de geometría y de elementos químicos. Geométricamente, un ángulo diedro o de torsión es el ángulo que se forma entre dos planos. Dichos planos deben de tener una recta en común, como se ve en la figura. Comparten una recta, estoy señalando aquí, conocida como arista. Son los dos planos y se forma el ángulo diedro. Dependiendo de la magnitud de dicho ángulo, hay dos tipos principales. Los convexos, como el mostrado aquí, son ángulos que no exceden los 180 grados. Los cóncavos, por el contrario, exceden de 180 grados. En este punto, conviene recordar que en trigonometría se utiliza el concepto de ángulos complementarios y suplementarios. Dependiendo del ángulo en cuestión, en ocasiones es más conveniente expresar lo que le falta para alcanzar un ángulo de 180 o de 360 grados. Una definición más precisa de lo que es un ángulo diedro se puede obtener utilizando álgebra lineal, particularmente los vectores normales de los planos involucrados. En este caso, el ángulo diedro entre dos planos, denominados aquí A y B, es el ángulo formado entre sus vectores normales que denotamos como NA y NB. De acuerdo con la fórmula del producto punto escalar, que puede verse aquí. Coseno del ángulo es el producto punto de los dos vectores normales. En la química, los ángulos diedros son muy importantes porque permiten identificar diferentes moléculas, diferentes variedades de un mismo tipo de molécula, que en algunos contextos tienen una forma u otra. Dentro de la química, un ángulo diedro se define como aquel ángulo que se forma entre dos planos que pasan a través del mismo enlace. Cada uno de los planos contiene los enlaces adicionales formados por los extremos del enlace originalmente considerado. Dependiendo de la forma en que se encuentre el enlace original, hay valores preferidos para los ángulos diedros. Por ejemplo, en el caso de enlaces dobles, que pueden presentarse entre átomos de carbono, por ejemplo, los ángulos diedros preferidos se encuentran cerca de 0 o de 180 grados, lo que constituye simetrías planares, como las más usuales en este tipo de enlaces. En el caso de los enlaces sencillos no hay valores preferidos para los ángulos diedros. De una manera más precisa, se puede definir el ángulo diedro entre 4 átomos. Aquí puede verse en pantalla 4 átomos distribuidos en principio de forma aleatoria, pero bueno, ya alineados
de esta forma sobre el plano para poderlos visualizar. En este caso podemos definir 3 vectores de enlace. Es el primer paso. Un vector, aquí está, B1, nos conecta el primer par de átomos, seguido por el vector B2 y el vector B3. El ángulo diedro, desde este punto de vista, está indicado con esta flecha en el centro de los átomos. Para obtener ese ángulo, hacemos uso de la proyección de Newman del sistema. No es otra cosa la proyección de Newman que alinear nuestro sistema de tal forma que los 2 átomos centrales coincidan, como puede verse en esta figura. Coinciden, se ven como si fuera uno mismo, y los otros átomos se pueden leer como si fueran las manecillas de un reloj. De hecho, se mide el ángulo diedro en sentido antihorario, como indica la flecha. Para esto, bueno, uno de los enlaces se alinea con la vertical para que sea más fácil la lectura. Valores típicos de los ángulos diedros serían como el pi radianes, o que vendría siendo 180 grados. Podemos verlo aquí, bueno, no está la flecha del ángulo diedro, pero se puede identificar que es un ángulo de 180 grados. O cuando da la vuelta completa, serían 0 grados, o 360, o 2 pi radianes. Hay muchas formas de indicarlo. Hay fórmulas con las que se pueden calcular numéricamente estos ángulos. Una vez obtenidos dichos vectores previamente descritos, B1, B2 y B3, se utiliza una conocida como función arcotangente 2, que esta función admite 2 argumentos. Aquí está, 2 argumentos. Y esta función a su vez es una variación de la función arcotangente, la cual para 2 argumentos no nulos simultáneamente proporciona el ángulo en radianes entre el eje X positivo de un plano y el punto con coordenadas XY. Aquí está matemáticamente la definición. Esto es útil principalmente para implementarlo en la computadora, para poderlo programar y que se calcule automáticamente el ángulo diedro entre 4 átomos. Pasamos a continuación al ejemplo que tengo preparado, que es la cisteína. La cisteína es una molécula orgánica quiral que forma parte del conjunto de aminoácidos que constituyen las proteínas más comunes. Está compuesta por 3 grupos funcionales: el grupo tiol, el grupo amino y el grupo carboxilo. Está compuesta por estos elementos: oxígeno, azufre, hidrógeno, carbono y nitrógeno. Dependiendo de en dónde se encuentre la cisteína, los ángulos pueden tener diferente valor, en particular los ángulos diedros. No es lo mismo tener la molécula en un entorno gaseoso que en un entorno líquido. Ahí se ve la diferencia de los ángulos. Para calcular los ángulos diedros, vamos a proceder como describí previamente. Vamos a tomar grupos de 4 átomos, que de hecho son los grupos que usualmente se reportan en la literatura, si uno quiere ver publicaciones respecto a los aminoácidos como la cisteína. Allí tenemos todos los átomos. Seleccionamos para iniciar esos 4. Son los 3 átomos de carbono y un átomo de oxígeno. Entonces, los alineamos. Los 2 átomos centrales ya están alineados para obtener la proyección de Newman. Y a continuación, uno de los enlaces lo alineamos con el eje vertical. El ángulo, aquí lo podemos ver, tiene un valor negativo, menos 35.1 grados. Si recordamos, pues el ángulo diedro se mide en el sentido antihorario. Y lo que este valor nos indica es de que le faltan 35.1 grados para dar la vuelta completa. Entonces, este es el primero.
Vamos a proceder con otro grupo de átomos. Estos de aquí. Tenemos que partimos del átomo de azufre, pasamos por 2 átomos de carbono y llegamos al nitrógeno del grupo amino. Entonces procedemos a alinear los átomos de carbono para obtener la proyección de Newman y luego los alineamos de tal forma que podamos hacer la lectura del ángulo. Aquí está, es un ángulo de 106.1 grados. En este caso vemos que se conviene definirlo positivo con respecto al cero, que sería este vertical, ¿no? A continuación, tomamos otros 4, estos, que nos conectan un átomo de oxígeno con el nitrógeno del grupo amino. Entonces lo mismo, los alineamos y aquí queda claro que es un ángulo muy pequeño, ¿no? Son 22.5 grados. Luego tomamos estos otros 4. Ese último grupo de átomos nos conecta el grupo amino con el grupo carboxilo. Estos son como los grupos de átomos que nos dan la información estructural completa de la cisteína. Entonces, lo mismo, lo alineamos, obtenemos la proyección de Newman y ahí está. En este caso, es un ángulo que sobrepasa los 180 grados y le faltan 162.3 para dar la vuelta completa. Entonces se indica con este ángulo negativo. Aquí está la molécula. Y aquí están las referencias que utilicé para la creación de esta presentación. Agradeciendo de antemano por su tiempo, me despido enviándoles un cordial saludo.